Muy buenas noches, doctor Carvajal. Muy buenas noches a los participantes presentes. Buenas noches. Ya podemos comenzar. Claro que sí, adelante, doctor. Entonces, repetimos, es una herramienta del sistema de gestión de calidad para evaluar el acto de la enfermera con el respecto al proceso salud de enfermedad y poder encontrar la auditoría en enfermería, como la auditoría médica, como la auditoría en odontología, que vamos a ver el siguiente lunes, como la auditoría de laboratorio y de recetas médicas. Es un proceso sistemático, por ende planificado, protocolizado, que lleva a cabo las enfermeras para ver la calidad y el cuidado prestado al paciente con el propósito de poder resolver los problemas detectados en esta auditoría. El objetivo principal de la auditoría en enfermería es detectar deficiencias en el proceso de atención de enfermería que requiere y plantea acciones correctivas. Muy bien, la auditoría en la enfermería, cuando se haga, ¿qué va a permitir? Mejorar la aplicación del proceso de la atención de la enfermera con respecto al usuario externo. Mejorar la administración de la actividad de enfermería, mejorar la atención de enfermería y obviamente oportunidad de enriquecer con programas de capacitación, de educación continua, como el que estamos llevando acá, para las enfermeras. ¿Qué instrumentos se tocan? Primero, la hoja gráfica de las funciones vitales, que está en la primera parte, si recordamos ya el orden, registro de administración, que esto está en la sexta parte dentro del técnico. Les decía que tenemos
El contenido del expediente clínico había un contenido general, que hay un componente asistencial, que en realidad son las 7 partes que hemos dado del expediente clínico. Y hay un contenido administrativo que estaría en la primera hoja. El contenido específico es las primeras 6 partes del expediente clínico y el contenido adicional, que son las notas de referencia, o sea, la 7ª parte del expediente clínico. ¿Recuerdan las 7 partes? La primera sección estaba la papeleta de internación, el cuadro de registro de signos vitales, que era a cargo de la enfermera, la nota de ingreso o admisión, la epicrisis en caso de hospitalización en ese momento, la historia clínica propiamente dicha, el formulario del consentimiento informado. En la segunda sección, el informe de exámenes complementarios. En la tercera sección, notas de evolución e interconsulta, informes de certificados médicos y resultados de las juntas médicas. La tercera sección es esa. La cuarta era protocolos de procedimientos quirúrgicos. Aquí se incluía la papeleta de referencia y transferencia. La quinta sección, la hoja de indicaciones médicas, que sí tiene que verlo la enfermera. Si esto no está sellado, no está con fecha y hora, si no está alterado, lo puede aplicar, excepto una emergencia. La sexta sección es justamente las notas de evolución de enfermería, la hoja de registros de tratamiento y el balance hidroelectrolítico. Y la séptima son todos los documentos administrativos que no han podido ingresar en las 7 partes. Tenemos el principio de claridad y pulcritud, precisión en la descripción, apoyo gráfico, etc. Esto es un resumen. Muy bien. La quinta sección del expediente clínico, que incluye las hojas de indicaciones médicas y o tratamiento, que deben estar con fecha y hora, deben estar debidamente firmadas en un orden cronológico. Ya es ahí como están. Tenemos el confort del paciente, en donde está la posición, el control de signos vitales, qué tipo de dieta, el control de diuresto, que es el trabajo de enfermería, la parte de soluciones, antibióticos, analgésicos, etcétera, hasta llegar, bueno, los órdenes de laboratorio, que pueden estar incluidos antes de los medicamentos o al final, debidamente firmado y sellado. La norma del expediente clínico dice que esto en la quinta parte, pero en el CICE, ya los que están vaciando y trabajando con el expediente clínico, las órdenes médicas están junto con la devolución. Entonces, eso, bueno, ya desde el ministerio ordenarán esa situación porque la norma del expediente clínico dice otra cosa. Pero bueno, esto es importante para que la enfermera pueda cumplir y administrar el tratamiento prescrito o indicado en esta parte. Por ejemplo, si tienen estas indicaciones con fecha y hora, la dieta, y no hay firma, en teoría no deberías aplicarse estas órdenes porque no tiene firma. Ahora, obviamente no estamos diciendo que las enfermeras no lo apliquen. Lo que tendrán que hacer en su momento es ir al médico de guardia y decir, bueno, no tiene firma y sello, y no, el médico no le va a decir, no, yo no doy esas indicaciones, tendrá que firmar y sellarlas, o llamarán al que ha prescrito y vendrá a firmar, que a mí me parecería algo que no es racional, ¿no? El médico de emergencias puede asumir la responsabilidad porque en hospitales universitarios y hospitales de clínicas no hay médico tratante, hay un médico de turno que asume la responsabilidad.
Ahora, por ejemplo, acá tenemos firma y sello. Tenemos indicaciones, pero no tenemos fecha y hora. Tampoco se debería proceder a su aplicación. Entonces, lo mismo hay que hacer el tratamiento. Por ejemplo, acá, lo mismo. Acá hay la fecha, pero no hay la hora. Y tampoco hay firma y sello. Entonces, estas órdenes no están bien planteadas para la administrativa, lo mismo, y regularizar la situación. Salvo que sea una emergencia, no se debería, en teoría, no se debería proceder al tratamiento. Pero eso es en teoría. No podemos dejar de dar el tratamiento. En este caso, tiene la firma, pero no tiene la fecha, no tiene la hora. Entonces, no podría. Esto se los plantea a todo. Muy bien. La sexta parte, que ya corresponde a la parte de enfermería, que está en el artículo 14, donde la propia enfermera debe tener lo que antes llamaban las notas de reporte, registro de medicamentos, aunque se deben acordar que cuando di el expediente teníamos una hoja más larga que permitía incluso la fecha de vencimiento. Entonces se puede aplicar esa segunda hoja que les mostré, pero es parte del expediente clínico, y la hoja del balance hidroelectrolítico. Vamos a pasar a ver este video. Hola colegas, la idea para este segundo video era realizar lo que es el proceso de atención de enfermería, especificando SOAPI, pero creo que es importante, previo a esto, saber qué sirve NANDA, Enfermería de Norteamérica, con las siglas en inglés, y dice su historia que en 1973 en la ciudad de San Luis, Missouri, se reúnen un grupo de enfermeras, 95 de ellas en total, 50% asistenciales, 25% investigadoras y 25% educadoras. Se dividen en diferentes grupos y durante 5 días realizan diferentes diagnósticos de las intervenciones en las que participaba la enfermera. Dado que cada quien era de diferente ciudad y tenían diferentes perspectivas, entonces identifican situaciones comunes en sus diferentes lugares, y de estas situaciones comunes pues salen unos 300 diagnósticos de enfermería. Ya en la misma reunión crean un grupo de trabajo en la que la Universidad de San Luis las acoge, y acuerdan que cada 2 años se van a reunir, van a evaluar estos diagnósticos, ver si es que están sirviendo o no están sirviendo, y pues también agregar algunos otros diagnósticos más. Estos diagnósticos son publicados y rápidamente por otras enfermeras son adoptados
y se empieza a utilizar en otros hospitales, en otras ciudades de Estados Unidos. El grupo de trabajo no se queda ocioso, entre comillas, sigue realizando diferentes actividades, sigue haciendo diferentes diagnósticos, tanto grupos americanos como europeos Para 1994 se hace un gran cambio y se adopta la clasificación en base a los patrones funcionales de salud de Gordon. Estos patrones se van a denominar como los dominios, y si bien al principio tocábamos todo lo que es los diagnósticos de enfermería a nivel asistencial, pues ahora ya tenemos diagnósticos de enfermería para lo que es salud pública y en algunos casos cuando se considera que la salud es en riesgo. Debido a esta complejidad que ya aparece, es que en el 96 aparecen las clasificaciones NIC y NOC. NIC es el sistema en la que por cada diagnóstico de enfermería se plantean una serie de actividades o de intervenciones de enfermería. ¿Para qué se hace este NIC? Sobre todo es para facilitar la tarea del enfermero o de la enfermera para seleccionar en un determinado diagnóstico cuál va a ser la intervención que hagamos. A los estudiantes y a enfermeros nuevos como que les va a facilitar la vida, la toma de decisiones va a ser mucho más sencillo, por lo tanto el COSMA va a ordenar y clasificar los resultados de las intervenciones de enfermería, lo que va a permitir evaluar la calidad de los cuidados que se proporcionan, a la misma vez medir los resultados y ver qué tanto se ha influenciado en el cuidado del paciente. En resumen, lo que NANDA pretende es que todas las enfermeras tengamos un lenguaje común en cualquier parte del mundo, la atención al paciente sea de mejor calidad y las intervenciones sobre todo sean individualizadas, lo que eso siempre hay que tener en cuenta, ya que el paciente es un ser único e individual con necesidades propias. Va a facilitar las investigaciones de enfermería para hacer una enfermería mucho más científica y mucho más moderna. De momento, eso es todo lo que respecta a NANDA, NIC y NOC. Un saludo muy especial a Patricia Escobedo de Trujillo, Perú. Muchas gracias por la buena vibra y por el mensaje. A todas las enfermeras del mundo, muchas gracias por la acogida que ha tenido nuestro primer video. Gracias por los comentarios. Porfi, sigan suscribiéndose al canal. Sigan dejándonos las ideas que tengan. Eso es todo y que tengan una muy buena guardia. Muy bien. A diferencia, como dice en el video, de los médicos, las enfermeras nosotros tenemos el SOAP, el subjetivo, objetivo, análisis, plan. Las enfermeras tienen SOAPI, el S que es el subjetivo, que es lo que refiere el paciente, sintomatología, preocupaciones del usuario externo, conversación, es un resumen de la conversación. El objetivo son el examen físico, el objetivo de la entrevista, etc. El A es el análisis, la interpretación, etc. Y el plan comprende medidas necesarias para ayudar al cliente, etc. La intervención es ya lo que la enfermera puede actuar para mitigar el problema, ¿no? Por ejemplo, en caso de fiebre, medios físicos, puede utilizarlo. Entonces son procedimientos que dentro de la enfermería pudieran realizar. Y la E es la evaluación a la intervención que hizo la enfermería. Entonces, lo que nos diferencia a la evaluación médica es
intervención y la evaluación. Vamos a ver otro en cuanto al diagnóstico. Hola colegas, en esta ocasión hablemos sobre el SOAPI. El SOAPI es un método de recolección de datos en la que de forma ordenada vamos a obtener información sobre las diferentes necesidades y problemas de nuestro paciente. Y creo que no hay nada mejor que un ejemplo para ver este temita. Digamos que después de un par de días de descanso vuelven al servicio de traumatología y se encuentran con un reciente ingreso de un pacientito de unos 50 y tantos años que ha sido intervenido por una fractura expuesta de fémur. Dice tener dolor y sentir mucho frío, pese a que el ambiente está cálido. A simple vista se le nota incómodo, ansioso, hasta un poco fastidiado. Como dato subjetivo, ya ingresando al SOAPI, podemos establecer que el dolor, la ansiedad, el miedo son datos subjetivos y ya definimos lo subjetivo, todo aquello que el paciente nos dice y que nosotros no podemos medir o comprobar. Lo objetivo es todo aquello que nosotros podamos medir. Por ejemplo, los exámenes de laboratorio son datos objetivos. Y ahí no puedes discutir a un examen de laboratorio. Por ejemplo, lo ponemos cómodo al paciente, lo abrigamos porque nos ha manifestado frío y después de un rato le tomamos la temperatura y nos arroja unos 39 grados. Esta fiebre o 39 grados ya es un dato objetivo. En el análisis de datos, la de análisis de datos ya interviene o comienza a intervenir NANDA. Vamos a hacer nuestros diagnósticos de enfermería a través de los 13 dominios NANDA. Nos podemos ayudar con lo que es las 14 necesidades de Virginia Henderson o los 11 patrones funcionales de Gordon. En lo que son los 13 dominios NANDA, vamos a tener que encontrar los problemas reales, los factores de riesgo o las probables complicaciones potenciales. Debido a que son 13 dominios, no nos compliquemos tratando de encontrar 13 problemas o 13 diagnósticos de enfermería. Prioricemos aquello que es importante, siempre teniendo en cuenta que menos va a ser más. Siguiendo con el ejemplo del paciente, un problema real sería la fractura de fémur. Con la fractura de fémur, ¿qué tenemos? Un deterioro de la movilidad. Un factor de riesgo sería que por la falta de movilidad pues se presente el estreñimiento, y una complicación potencial sería la aparición de escaras justamente por la falta de movimiento. Entonces, a partir de esto ya establecemos los diagnósticos reales, los diagnósticos de riesgo y las probables complicaciones que en nuestro camino se puedan presentar. Para el diagnóstico real lo comparo como una fórmula matemática. Es de una manera que se tiene que hacer y no hay forma de cambiar de otra forma. Tienes que utilizar la fórmula para obtener el diagnóstico de enfermería. Entonces, es una cosa que uno se tiene que aprender. Entonces, el diagnóstico real de nuestro ejemplo sería deterioro de la movilidad relacionado con una fractura de fémur y manifestado por que no se puede mover. El deterioro de la movilidad va a ser el diagnóstico de enfermería relacionado con siempre va a tener que ir, siempre. La fractura de fémur es la causa por la que está en el hospital o la etiología. Manifestado por es otra de las palabras que siempre va a tener que ir. Manifestado por. Eso es en el diagnóstico real. En el diagnóstico de riesgo tenemos el riesgo de estreñimiento relacionado con la falta de movilidad del paciente. En la P de planificación o plan de atención de enfermería, vamos a establecer primero los objetivos que queremos nosotros lograr. Y aquí ya interviene lo que es el NOC, porque el objetivo se va a lograr a partir de qué intervenciones nosotros hagamos para lograr este objetivo.
Ahora, el objetivo tiene que ser real y que obviamente sea clínicamente de utilidad. En la I de intervenciones de enfermería intervienen lo que son los NIC y dentro de estas intervenciones no solamente están lo que nosotros como enfermeras podemos hacer, sino también todo lo que el personal de salud puede hacer por nuestro paciente. En el caso de nuestro pacientito, una intervención de enfermería sería que coordinemos con el servicio de terapia para que venga un fisioterapista y pueda atenderlo. Tenemos que verificar que nuestro paciente participe, si es posible también que la familia participe, y todo esto para que el objetivo es que la pérdida de movilidad de nuestro paciente sea la mínima posible. Haremos cambios posturales para evitar la probable aparición de escaras. Estas serían un mínimo de intervenciones de enfermería que podamos hacer con nuestro paciente. La E de evaluación, vuelve a entrar el NOC y vemos si es que hemos cumplido el objetivo. Si hemos cumplido el objetivo, pues tenemos un NOC positivo. La interrelación NNN, NANDA, NOC y NIC es muy importante. Parece un poco complicado, pero en realidad si es que sabemos manejar todo este proceso va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. Creo que al utilizar el NNN dentro de lo que es SOAPI, vamos a participar activamente en lo que es universalizar el lenguaje de enfermería y que al final todas hablemos la misma lengua. Para facilitarnos el trabajo podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo hacer una reunión dentro de nuestro servicio y establecer algunos NNN frecuentes, entonces ya los tenemos bien presentes. Lamentablemente no he encontrado programitas para celular en español que nos puedan ayudar en este aspecto, pero en inglés sí hay unos buenos programas, así que las que sepan y dominen el inglés, bájense esta aplicación al celular y es suficiente utilizar, por ejemplo, la palabra dolor para que te bote algunos diagnósticos de enfermería y algunas intervenciones que pueda uno hacer. Muy bien. Un poco lo que veíamos es también los médicos teníamos el CIE-10 para el diagnóstico, las enfermeras tienen el NAND internacional. Entonces, con el sistema de diagnóstico que ellas tienen y que deberían usar, el NAND internacional y el formato de evolución que les estamos dando, este es un modelo de una evolución de enfermería de tipo. La fecha y la hora. En el subjetivo pueden referir que tiene mucho calor, destámbeme un poco o muéveme la cabeza. En el objetivo tiene una temperatura de 38.5, diaforesis y rubicundez. En el análisis, el calor y la rubicundez está relacionado con hipertermia. El plan, controlar la hipertermia horario, aplicar medios físicos y administrar antipiréticos prescritos, incrementar líquidos por vía oral o para enterar. La intervención se ejecutan acciones previstas, luego se informa al médico tratante. La evaluación, la respuesta observada en la paciente disminuye de 38.5 a 37.2. Entonces hay una intervención y una evaluación. Entonces, si se dan cuenta de esta evolución, tipo, como deberían estar haciendo las enfermeras. Y esto sí se tiene que ver en las auditorías de enfermería. Las notas de enfermería en métodos SOAPI, notas narrativas pueden hacerlo, que puede ser P, el problema, intervención y evaluación. No hay ningún problema, pero el modelo es el SOAPI. Ahora, fases del proceso. Hay un examen subjetivo, pueden planificar el examen físico, generación de impuestos, o sea, en base a la anamnesis que nos han dado, se hace el examen físico, se hace un diagnóstico diferencial, se planifica los objetivos, se aplica el tratamiento, se hace la revalorización, se educa al paciente y se hacen medidas de autoayuda. La enfermera está más en contacto que nosotros con los pacientes. Entonces, pueden ser consejería, pueden ser autoayuda, pueden evolucionar el tratamiento con revalorizaciones, reconsideraciones y actualizar e informar al médico de emergencia. Por ejemplo, esa es la hoja de tratamiento de enfermería en una terapia intensiva, que está completa.
está con la firma y sello y está con todo el manejo de tratamiento. En este caso, se ha hecho la hoja de balance hidroelectrolítico, se ve la firma, pero ¿quién es? No hay sello. Entonces tienen que ser firma y sello. Sello lo identifica incluso la matrícula que tiene la enfermera. Entonces esa es la hoja de balance hidroelectrolítico, digeridos y eliminados, que lo tienen que hacer. Muy bien, una vez que hemos visto el instrumento que es motivo de auditoría, que en realidad es el expediente clínico, vamos al proceso de auditoría. ¿Cuáles son los criterios para hacer el proceso de auditoría en la enfermería? El contenido que está en la sexta parte y en la primera, un poco tenemos que revisar todo el expediente, sobre todo en la parte de órdenes médicas, si se ha cumplido, los tiempos y los formatos. Entonces, el contenido tiene que ser poco, o sea, preciso, objetivo, completo y oportuno. El contenido, se debe anotar toda la información que se tenga de manera breve y precisa. O sea, estamos elaborando ya la auditoría de enfermería. Debemos registrar observaciones del comportamiento del paciente, evitar palabras que califiquen de manera tácita, o sea, que es normal, que es bueno, que es malo, ¿no? O sea, eso deberíamos evitar. Evitar generalizaciones, como el día de hoy parece incómodo, anotar problemas. El clásico confort del paciente, que ha referido, que ha dormido bien, y a veces no reflejan eso, ¿no? Muchas evoluciones, 4 de la tarde, que se ha visto en enfermería, que todo el paciente estaba confort, sin ningún problema, etc. El paciente había fallecido a las 3:30. Entonces ahí se ha visto que en algunos casos las evoluciones ya estaban listas hasta las 8 de la noche. Ha pasado en algún hospital X, me tocó hacer alguna auditoría de eso y se corroboraba que el paciente había fallecido a las 3:30 de la tarde, pero no sé, no se dieron cuenta, pero ya la evolución de enfermería de ese día estaba hecha en el paciente normal. Documentar las interconsultas, las visitas médicas, otras de enfermeras, o sea, todo, si hay interconsultas, si el médico ha pasado su ronda de emergencias, todo eso la enfermera tiene que documentar. Muchas veces las evoluciones de enfermería han reflejado la verdad del acto médico, porque a veces sabemos que se puede alterar las evoluciones, pero las enfermeras normalmente no lo hacen. Entonces, si corroboramos, ahí vemos muchas cosas. Entonces, esto siempre se debería reportar y documentar cuidadosamente la respuesta de enfermería a las órdenes médicas, a lo que estaba en la quinta parte. Tiempos. Señalar la hora de ingreso, como la de las intervenciones, fecha y hora de la visita del médico, de la visita del médico interconsultante, de la curación, pues normalmente la enfermera es la que asiste a todo eso, entonces tiene que reportar, ¿no? Documentar las intervenciones de enfermería con hora y fecha. Formato está en el expediente clínico. Normalmente los establecimientos de salud se han alineado a ese formato. Debemos seguir la política que ya está institucionalizada como el tipo de tinta. Es la única que puede utilizar el rojo, el azul y el verde para evoluciones, para sus reportes. Para sus métodos de consentimiento informado, ya les hemos aclarado que los médicos, todo el manejo del expediente clínico es con tinta azul. Bueno, obviamente, por favor, usemos gramática y ortografía correctas. Abreviaturas y símbolos que estén aprobados. Mejor no usarlos. No hacer borrones, no utilizar fluidos correctores. Eso es un documento médico legal. No solo la enfermera, sino en ninguna parte de la historia debería estar con borrones o con correctores. Por favor, la letra legible y entendible.
El proceso de auditoría de enfermería son 4 fases. Formular los estándares, tenemos los estándares en las 86, habría que replantear revisando solo las de enfermería sin cambiarlas. Hemos dicho que esto no está todavía en la normativa de nuestro país, pero sí conviene hacerlo las enfermeras como un ejercicio de gestión de calidad y mejorar los procesos aplicados en los servicios de enfermería. Observar y medir la práctica habitual, comprobar la práctica observada con estos estándares que están en los 86, ya les he dicho, es sí, no, no registra, no aplica, ¿no es cierto? Entonces, sí conforme, no conforme. Hacer los cambios necesarios y analizar estos cambios a través de planes de acciones correctivas. El ciclo de auditoría en enfermería es un proceso en espiral, circular, donde los estándares deben ser replanteados continuamente. En realidad, los planes de acción correctiva del cumplimiento está a cargo del gestor de calidad. Eso ya lo sabemos. Los resultados de auditoría se los debe discutir a los servicios interesados, se los debe debatir, se los debe capacitar. Ya, ¿con qué objetivo? De mejorar la atención de la enfermera hacia los pacientes. Después, los servicios de departamentos de enfermería deberían fortalecer el ejercicio profesional. Sí deberían contar con comités de auditoría de enfermería como ejercicio de gestión de calidad. Ya os he dicho, no están normados. Por ejemplo, aquí ya proponemos un instrumento que van esto mantenemos un número, están completos, concordantes con un orden cronológico. Si todas las notas del de prescripción, la fecha de vencimiento, fármacos, o si en su hoja de administrados, como les he mostrado, el clínico genérico, ¿no? Porque los médicos ponemos tolerancia, o sea, si se ha hecho la entonces son estas las variantes que nos puede ayudar al servicio. Ahora, el comité de auditoría en enfermería también no está arreglado, o que podría ser un subcomité o dentro del comité de auditoría tener el ejercicio de hacer esto una vez al mes, o las enfermeras organizarse para tener un subcomité de auditoría en enfermería. Con el fin de es un la técnica cursos sabemos tenemos trabajo en grupo y obviamente
¿Se me escucha? Perdón. Sí, doctor, se escucha de forma normal. Ya. Entonces, no es un método correctivo, punitivo, no. Es un método de mejora continua de calidad. Ese es el ejercicio. Todas las auditorías que vamos a hablar en este módulo tienen ese objetivo, porque todavía no están normados. Estamos extrapolando al que está normado, que es el de auditoría. Pero hemos dicho que la auditoría es un método de evaluación de la calidad de atención del personal de salud. El comité de enfermería de resolver conflictos éticos o de asistencia, elaborar protocolos, una política institucional, etcétera, etcétera, a través de los planes correctivos. Ese es el objetivo de hacer auditorías en enfermería. Podemos ver lo de las infecciones intrahospitalarias. Tenemos una enfermera vigilante que depende muchas veces de los servicios de epidemiología. Están totalmente autónomos de las jefas de enfermera, por más que sea enfermera vigilante, depende de epidemiología, y si no hay un epidemiólogo, de gestión de calidad o del director del hospital. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado, entonces, si hay alguna pregunta. Sí, se ha cortado muchas veces en internet, van a tener las disculpas, pero no depende de nadie, creo que estaba muy inestable. Si hay preguntas, pueden utilizar el chat o sus micrófonos, por favor. ¿Hay alguna enfermera de por ahí que quiere comentar algo?